Para que podamos encontrar el punto crítico y la linealización del dado un sistema no lineal, tenemos x' igual a cuadrado de x menos 1 más, y y' es igual a x al cuadrado más y. Refiriéndonos a nuestras notas, esto indica que f de x, y es igual al cuadrado de x menos 1 más y g de x, y es igual a x al cuadrado más, y se producen los puntos críticos donde tanto f como x, y g de x, y es igual a 0, lo que significa determinar los puntos críticos que necesitamos para resolver el sistema, el cuadrado de x menos 1 más, y es igual a 0 y x al cuadrado más y es igual a 0. Para resolver el sistema, puntemos x menos 1. En la primera ecuación, esto nos da x al cuadrado menos 2x más 1 más y es igual a 0. Y dado que la segunda ecuación indica que x al cuadrado más y es igual a 0, podemos sustituir el 0 para x al cuadrado más, y la ecuación se simplifica a menos 2x más 1 es igual a 0 y, por lo tanto, x es igual a 1 2. Y luego, si sustituimos x igual a 1 2 en la segunda ecuación, tenemos el cuadrado de 1 2 más y es igual a 0, lo que nos da y igual a menos 1 4. Este es el único crítico punto del sistema. Ahora que hemos determinado en el punto crítico, podemos realizar la linealización. Primero cambiamos las variables. Dejamos que u sea igual a x menos x bajo 0, y v igual a y menos y bajo 0. Sub 0, y sub 0 es un punto crítico. Esto indica que u es igual a x menos 1 2, y v es igual a y más 1 4. A continuación, determinamos la matriz jacobiana donde, en la primera fila, tenemos las derivadas parciales de f. En la segunda fila, tenemos las derivadas parciales de g de nuevo, tenemos f de x, y es igual a un cuadrado de x menos 1 más y g de x con coma y. Es igual a x al cuadrado más y. Esto indica que para el primera fila del jacobiano, tenemos la f parcial con respecto a x, que es 2 veces la cantidad de x menos 1. Y luego tenemos el parcial f con respecto a y, que es solo 1. En la segunda fila, tenemos el parcial g con respecto a x, que son 2x. Y luego tenemos el parcial de g con respecto a y, que es 1. Y ahora evaluamos esto en el punto crítico. 1 2, menos 1 4, lo que nos da 2 por matriz de 2 con entradas menos 1, 1, 1. Y ahora tenemos la información que necesitamos para la linealización cuando u es igual a x menos 1 2. Y el vehículo es igual a y más 1 4. Tenemos que la derivada del vector v es igual al jacobiano de 2 por 2 con entradas negativas 1, 1, 1, 1, multiplicado por el vector v. Esto indica que con u igual a x menos 1 2, y v igual a y más 1 4, la linealización es u' es igual a menos u más v y v' es igual a u más v. Antes de irnos, vamos mire el campo dependiente del sistema original así como la linealización. A la izquierda, tenemos el campo vectorial. Para el sistema dado, observe cómo indica que el punto 1 2, menos 1 4 es un punto crítico. A la derecha, tenemos el linealización cerca de x, y es igual a 1 2, menos 1 4, que es igual a u, v es igual a 0, 0. Al realizar la linealización, recuerde que el sistema de coordenadas usa u y v, no x e y, razón por la cual cuando realizando la linealización, el punto crítico siempre aparecerá en el punto 0, 0. Analizar tanto el campo dependiente original y el campo dependiente de la linealización, observe cómo la linealización es una buena aproximación del campo dependiente original cerca del punto crítico. Espero que esto le haya resultado útil.